Bienvenidos de nuevo a Melon Podcast, el podcast donde sabéis que tratamos los temas más importantes del mundo, Sí. que son los que nos importan a nosotros. Y bienvenido otra vez, Rubén. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, pues muy bien. Encantado de estar una semana más aquí grabando. Y estamos grabando, que ya lo podemos decir, la verdad es que no lo habíamos dicho antes, no sé por qué, pero en nuestro penúltimo episodio de esta Sí, temporada, es verdad. que acabaremos la semana que viene. Bueno, a ver qué hacemos. A ver qué hacemos, algo habrá que hacer. Igual Ah, tenemos aquí yo que sé, a un malabarista, un invitado de Michael Jackson, sí. alguna cosa así especial. A Ábalos y a... A esos habría que ir a visitarlos. Pero eso no se lo puede traer, por Claro, ejemplo. Pero tendríamos que bueno, hacer un programa allí grabado en el en la sala Calamento. en la sala de visitas de... No sé en qué cartel estarán, Ni ni idea. siquiera. Bueno, pues hoy te traigo una frase. La frase dice, a ver qué te inspira la frase. Vale. A los niños se les debe enseñar a pensar, no qué pensar. Me parece que es muy bonita, pero que no es muy difícil de cumplir, ¿no? Yo creo. Bueno, a ver, yo creo que trata sobre... Está claro sobre lo que trata, ¿no? Sí, Que aprender, educar al fin y al cabo es hacer pensar y y no no es como decirles imponer tus eso es, pensamientos. o Es, es- transmitírselos a tus hijos. es una frase de Margaret Mead, creo que se lee, Ujú. se escribe Mead, como el imperativo, Vale. Con D, con D. vale. Es una antropóloga y poeta de Estados Unidos. Vale. Y bueno, curiosamente estuve leyendo un poco sobre ella y su... Porque claro, esta frase pues habla sobre el adoctrinamiento, sobre cómo educar a los hijos y cosas así. Ujú. Pero su mayor aportación al mundo, porque bueno, ya está muerta, creo que nació como en 1905 y murió en los 80 o los 70, no es sobre adoctrinamiento, sino es sobre sociología o antropología, Ujú. y es que es la primera persona en hablar en la diferencia entre el género y el sexo. O sea, hacer esta distinción del sexo es la cosa biológica con lo que Ujú. nacemos, mientras que el género es todas estas características, incluso sociales, que Sí. nos caracterizan con, por eso, Y con ser. que pueden o no pueden corresponder Eso es. Y esto lo hizo, he leído, que me parece también curioso, porque hizo un estudio sobre las sociedades o las poblaciones de Samoa. Hostias. Y en ese estudio debe ser que había, pues eso, no sé, pero pues mujeres que no entraban en la norma de femenina de europea Ujú. o al revés, hombres que no entraban en la norma masculino de los estándares americanos Sí. y utilizó coño esta frase para distinguir esta género y sexo. Ujú. Entonces, bueno, esto lo dejo aquí como dato curioso y empezamos con el melón. Pues vamos a ello. Y de lo que quiero hablar hoy no es del adoctrinamiento, aunque lo haga que pensar con mi frase, Ujú. pero al final vamos a ir haciendo un paralelismo con el adoctrinamiento. Lo que voy a hablar es del marketing. Hostias, Y qué cambio, ¿no? De... sí, del marketing, pero no del marketing, porque bueno, el marketing tiene varias facetas. Una de ellas es la mercadotecnia, Ujú. que es más como cuándo sacar un producto, qué campaña me ha dado mejor ventas, qué producto es el que se requiere porque la gente es lo que le busca, cosas Claro. así. Si no, voy a hablar más de la publicidad, yo tengo algo y te lo intento vender. Vale. Y bueno, así como motivación de este melón también está el que tú hace unos 3 4 melones, no sé cuándo exactamente fue, nombraste aquello de las antorchas de la libertad, no sé si te acuerdas de ese tema, de las Ujú. mujeres que fumaban en un desfile Ah, de... sí, sí me acuerdo, que como que el publicista, no recuerdo el nombre, Luego voy a que volver a ello, utilizó el tabaco y todo. Vale, sí, luego voy a volver a ello, vale, pero pues bueno. entonces luego lo recordamos. Pero bueno, que si la gente los ha escuchado y si no, pues bueno, Luego lo tenéis veréis. 23 episodios para escucharos. En uno de ellos está. En uno de ellos estará, sí, no sabemos exactamente cuál es. Bueno, de primera quiero entrar hablando sobre, o mirando un poco cuál es el origen del marketing de la publicidad. Ujú. Entonces, bueno, para eso nos tengo que remontar a sociedades pues muy, mm, ¿cómo decirlo?, simples, Ujú. en la que pues se vivía con el trueque. Cada uno se dedicaba a hacer una cosa y tú me dabas esto, yo te daba aquello. Ujú. Entonces tu objetivo con esta publicidad era el hecho de, pues eso, intentar sacar lo máximo posible a cambio de lo que yo tengo. Claro. O Al sea, que fin, creo que sea lo más rentable posible, ¿no? justo, más rentable, pues eso,
hacer percibir que el valor de mis cosas Es mayor es de... mayor del que eso es la mejor publicidad. Claro. Bueno, la publicidad pues tuvo una revolución, bueno, ha tenido varias, pero al final la revolución de la publicidad, yo creo que todos tienen que ver con los medios, con los nuevos medios. Sí. La primera revolución de la publicidad es la imprenta, la invención de la imprenta pues, de Gutenberg en 1450, que es cuando empieza a poder distribuirse material fotocopiado, por así decirlo. No, fotocopiado a lo mejor no es la palabra, porque no es Sí, foto, copiado pero es copiado de manera rápida, de digamos, manera ¿no? industrial. Impreso, sí. Y, y claro, con eso, pues poco a poco, al final, yo creo que la publicidad ha sido, ha llegado una cosa en nuestras vidas, una revolución pues, tecnológica, Ujú. y poco después ha habido una respuesta social o una respuesta publicitaria Claro, aprovechándola. eso es. Luego, otros gran salto fue el de la máquina de vapor, que esto, bueno, ya es un poco más general, pero que permitió que la publicidad, que antes no tenía tanto sentido porque no te iba a alcanzar a mucho más distante que tus 5 o 6 Sí. personas más cercanas, Ujú. ya puedes alcanzar un nivel más eh, global, digamos. Pero máquina de vapor estamos hablando de... La, la O sea, con una... locomotora, sí. Sí, como pues, lo que se utilizaba en los barcos, por ejemplo, para... Sí, la revolución industrial, Sí, básicamente, en bueno, general. Se puede hablar de una máquina de vapor, pero la revolución industrial en general. bueno. Y bueno, y ya sí que sí dio el salto definitivo a la globalización con el invento de la radio, como herramienta de publicidad. Claro. Porque, claro, la radio fue antes que la tele, esto Yo creo que eso es, sí, sí, es una algo cosa común, común. sí, sí. Y claro, con la radio, pues había anuncios de radio. Había gente hablando de sus cosas, de sus productos, había gente hablando de futuros eventos, cosas así. Ujú. Claro, luego ya en las fases más modernas están los... bueno, mira, tengo apuntado, la radio empezó, la primera publicidad de la radio fue en 1922. 1922. Imagino que, o sea, la radio es de antes, ¿no? Imagino que sí, que, o sea, Yo que diría que igual la radio es del siglo XIX. la invención de Incluso. la radio seguramente será del siglo XIX, la globalización o la venta masiva de Sí, radio claro. será de comienzo del siglo XX Ujú. y pues 5 o 10 años después sería empezar a ir a publicidad. Claro. Luego, también tengo que el primer anuncio de televisión, claro, el siguiente paso es la televisión, Ujú. y el primer anuncio de televisión fue en 1941. Y Vale. el siguiente gran salto es el de Internet, que obviamente, Claro. pues ya es, pues esto, solo con Internet tiene muchos matices, pero bueno. O sea, claro, por eso te iba a preguntar, ¿se diferencia la invención de Internet con el tema de las redes sociales? Porque yo creo que las redes sociales le han vuelto a dar una vuelta de tuerca al tema de la publicidad, ¿no? De eh, utilizar a personas, a los influencers que promocionan Al final, antes se utilizaban o sea, yo creo que no es tan distinto porque antes se utilizaban a deportistas, se utilizaban a famosos, se utilizaban actores, a así. actores, o sea, lo que sí es distinto es la velocidad de consumo de todos estos anuncios de Sí. TikTok, la personalización de todos estos anuncios en el móvil, Ujú. porque estamos en la era de los datos y todos estos datos personales se Claro. utilizan a tu favor o en tu contra, como lo quieras ver. Ujú. Bueno, como decía, con Internet empezó el marketing digital. El ordenador se creó en 1981, el primer ordenador De sobremesa, de ¿no? personal computer. Sí. Y tengo que apuntado que en 1994 empezó lo que fue la primera instancia de spam. Que spam es publicidad, o sea, enviada a todos lados sin filtro, Sí. básicamente. En broadcast, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, aquí hemos visto cómo ha pasado de algo muy personal, muy, pues básicamente de relaciones, como es el trueque, Ujú. a algo totalmente impersonal como es el spam, que Sí. no, en principio no Que no tiene... está dirigido a nadie en concreto, es simplemente pues es un anuncio que se envía a todo el mundo y que la gente pues puede o no Sí, que se entere, la gente que consumirlo. se entere. Claro. Bueno, y entre medias, claro, han habido muchas evoluciones de lo que es la publicidad. Sí. Y una de ellas, que yo creo que es una de las más importantes, es de esta, de la Centurión de la Libertad, que los dos psicólogos o psicoanalistas que trabajaron en ellas fueron Abraham Brill y el que creo que tú te referías es Edward Bernays, que este es el que era sobrino de De Freud. marido de la sobrina de Freud, creo que Sí. era. Entonces, bueno, en concreto a este Edward Bernays pues, tuvo, como tú también hablaste, una corta, estrecha relación con pues, tanto el gobierno de Estados Unidos como con las Ujú. empresas de Estados Unidos. Sí. Y aquí hay una frase muy famosa que habla sobre este tiempo,
que no tengo apuntado aquí, pero bueno, básicamente las empresas de Estados Unidos le pidieron a Edward Bernays, después del éxito este de las Antorchas de la Libertad, transformar a Estados Unidos de una sociedad de necesidades a una cultura de deseo. Hostia. Las personas deben ser instruidas a desear incluso antes de que las cosas viejas hayan sido consumidas completamente. Ujú. Entonces, bueno, esto es una frase que me imagino que pertenece a los 20, 30 y no sé si te parece que... Claro, porque aquí hablan, que yo esto tampoco soy historiador, entonces no sé decirlo, pero hablan de que Estados Unidos en aquella época era una sociedad de necesidades. Y con esto yo entiendo que era, pues, bueno, al final tengo, pues, que comer, que ducharme, que cosas así, Sí, las necesidades básicas. que en aquella época empezaban a estar cubiertas y Ujú. la gente quería una lavadora, la gente quería una buena nevera, la gente quería un ordenador, un ordenador, no, una tele, Sí. la gente quería, o una radio, vamos, la gente quería cosas así más, productos básicos, necesidades de esto me está mejorando la vida Sí. y bueno, bueno, el encargo que hicieron es el de mejorar a una sociedad en la que la gente no se preocupase tanto de estas cosas, sino de cosas más caprichosas, de deseo. Ujú. Entonces, no sé si esto te recuerda a lo que pasa a día de hoy en la sociedad. Hombre, yo creo que, fíjate, yo pienso que la sociedad a día de hoy es como, o sea, esto llevado al extremo un poco en muchos casos, ¿no? O sea, y además yo creo que aquí en España, como siempre hemos sido un poco por detrás de lo que es Estados Unidos y toda la cultura estadounidense en cuanto a temas sociales y tal, o sea, aquí se ve mucho contraste entre nuestros abuelos y nosotros, ¿no? Porque a ver, yo por desgracia ya no tengo abuelos, pero cuando los tenía les contaba, oye, pues me voy de viaje con unos amigos y me voy a no sé dónde, o con la novia, o no sé qué, me voy a tal sitio, voy a hacer no sé qué plan. Y como que les extrañaba, ¿no? Como que decía, pero si, o sea, ahorra dinero, que vas a necesitar una casa, vas a necesitar comer, vas a necesitar, ¿La qué? Sí. ¿sabes? ¿Para qué vas a viajar? ¿Para qué vas a comprarte no sé qué capricho? ¿Para qué vas a comprarte más ropa si ya tienes unos pantalones, si tienes, ¿sabes? Entonces yo creo que ese contraste sí que yo lo he llegado a vivir o por lo menos a sentir. O sea, y de hecho ya no pensando en el contraste, sino pensando más bien en, pues cómo piensas tú, porque yo tengo esta reflexión, y claro, yo este melón lo he preparado hace un tiempo, o hace unos días. Todo esto, mismamente ayer fue un concierto, Ujú. y desde luego un concierto no es una necesidad, No, es un capricho. claro. Ver el fútbol, por ejemplo, no es una necesidad, es un capricho. Que Eh, bueno, que se trata ya casi como si fuese un un bien, bien sí. básico, sí, ¿no? Que la gente dice, no, es que hay que bajar el fútbol, el precio del fútbol, porque ¿cómo no vas a tener derecho a ver el fútbol, ¿no? Pues toda la música, las Sí, películas, los viajes, todas estas cosas son caprichos, pero en parte son los caprichos por los que vivimos. O sea, sí, o sea, bueno, me parece loco que hace 100 años en Estados Unidos a unos tíos pensaron, tenemos que vender más, mm, tienes que transformar la sociedad. Y todo eso nos haya llevado al punto en el que estamos ahora, sí, de que incluso eh, estas son nuestras mayores preocupaciones casi. ujú, O sea, por ejemplo, sí que es verdad que seguimos teniendo preocupaciones principales de la vivienda. O sea, claro, tenemos muchas de las otras cubiertas, ujú. pero Pero no dejamos o sea, yo como lo veo es que no dejamos de darnos esos caprichos, por así decirlo, por el hecho de que necesitemos una vivienda, ¿no? Porque yo conozco gente que no tiene una vivienda, que se queja bastante de, oye, no me la puedo comprar, no me la puedo permitir, no sé qué, pero a la vez sigue viajando, sigue teniendo Netflix, sigue sí, yendo al cine, ¿sabes? Ese tipo de cosas. que hay muchos caprichos bueno, joder, que la vida hay que vivirla, ¿sabes? Que tampoco... Sí, Pero sí que es verdad que, por ejemplo, gastarte 100 euros en un concierto, desde luego no es una cosa necesaria. no en absoluto. O gastarte viajar a la otra punta del mundo, desde luego no es una cosa necesaria. Mm, Te puede parecer guay, te puede ser tu afición y con eso no me meto. Pero que hay aficiones más baratas también es verdad. desde luego. O sea, pero bueno. O sea, que con esto no quiero criticar tanto a las personas, o sea, porque a lo mejor nos escucha alguien y se siente mal de, joder. Me están dando de palos aquí, Sí, sí. pero no es más bien eso, me refiero más a la manera en la que la sociedad nos ha... Porque yo creo que aquí yo le veo un factor de la sociedad nos ha moldeado a nosotros. Claro. En este caso nosotros no tenemos culpa de ser así. Sí, o sea, nosotros hemos nacido en un mundo que funciona de esa manera, ¿no? Entonces, pues, es como funcionamos, es lo que nos han enseñado a buscar, lo que nos han enseñado Ujú. a querer, básicamente, ¿no? Incluso yendo más allá, pues todo el mundo es del coleccionismo, es que es mucho o sea, de los Sí, videojuegos,
es pues mucho de capricho. O sea, que igual si es tu afición, pues bien por ti, pero que Sí, al final no es algo necesario, no es... en absoluto. Y además yo creo que lo del tema de las colecciones, eso yo creo que todo el mundo Ah, tiene alguna colección o tiene algo que lo tiene como... no, por ejemplo, aquí donde grabamos veo que hay muchos libros, por ejemplo. ujú, Yo en mi casa tengo una colección de bufandas de fútbol que voy comprando en sitios en ciudades en las que he ido o a las que he viajado. ujú. Cosas así, ¿no? La gente que... Los eh, imanes en la los imanes nevera, en la que es una nevera, sí, tontería porque es un detalle muy pequeñito, es una pero chorrada, pero que a lo tonto te puede gastar, yo qué sé. sí, Si te compras uno para ti, otro para mis padres, otro para no sé quién, a lo mejor te estás gastando 10 15 pavos en imanes y en recuerdos y cosas de esas, sí, sí. que en realidad es una chorrada. Pero sí, yo creo que es una cosa que es lo que nos han enseñado que hay que Hacer. hacer, ¿no? Bueno, esto ya lo dejo, termino aquí Vale. en la punta de reflexión, Ujú. pero cada uno que piense lo que quiere, que, o sea, esto es como... Sí, y que nos lo ponga por comentarios, siempre lo decimos. Y, pero bueno, a partir de este punto, claro, ¿cómo hace esto el señor Bernés? Ujú. Pues con todo esto, claro, él venía de tener mucha cercanía a Freud, como hemos dicho antes. Claro. Entonces, él sabe que hay una cosa que es la subconsciente, el psicoanalismo, todo este mundo al que Freud da forma. Sí, eh, y de todas estas conexiones entre el psicoanalismo y el marketing nace la rama que podemos decir que es más moderna que esto, pero que es la rama del neuromarketing, que estudia la mente humana para aprovechar sus flaquezas sí, en favor del consumo. claro. Y con estudiar la mente humana no me refiero a esto te gusta, esto no te gusta, me refiero a hacer electroencefalogramas, electrocardiogramas, O sea, como un toque más científico, más... sí, resonancias magnéticas. He visto también que hay una prueba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que básicamente te tocaba la piel para ver tu reacción en la piel sobre distintos temas. En plan, pues lo típico de se me ponen los pelos de punta, pues Sí. poder medir y calibrar esas cosas. Ujú. Y bueno, al final esto es una optimización científica que nos está atacando directamente. O sea, no hay, se beneficia a las grandes empresas, nos salimos perdiendo el resto. Claro. Bueno, con todo esto, tengo unas declaraciones de Jeff Chester, que es, hay un centro que se llama el Centro para la Democracia Digital, que habla también Ujú. todo de cómo funcionan las redes, cómo funciona, y en concreto habla del marketing también, en este caso. Sí. Y él, Jeff Chester, es el director que hablando de esto, tuvo unas declaraciones diciendo que bueno, que históricamente la publicidad para adultos no se había regulado Ujú. porque todos los adultos tenían las herramientas necesarias para razonar o para discernir de lo verdadero y lo falso sobre la publicidad. Claro. O sea, quiero decir, si yo vengo a ti y te digo, oye, te vendo este boli por 1 millón de euros, pues tú ya te tienes tus herramientas para discernir si es verdad o sea, si lo valen o no lo valen. Ya. Pero cuando empezamos, él dice, si ahora estamos intencionalmente diseñados, la publicidad está intencionalmente diseñada para pasar por alto las defensas regionales, el discurso publicitario tiene que ser cuestionado. Entonces, él lo que dice es que si, o sea, a mí me parece un poco que apela a la ética publicitaria, que Ujú. dice, nos estamos estudiando como humanos para hacer marketing, Ya. para vender más, Y claro, nosotros no tenemos defensas innatas contra ello. Claro. Entonces, o se regula o nos van a controlar como queramos. Ujú. Y, Totalmente. y yo creo que esto también hace paralelismo a lo que es el adoctrinamiento, de verdad. O sea, el adoctrinamiento es una manera de hacerte pensar cosas que no necesariamente piensas Ujú. mediante, pues bueno, mediante distintos métodos, algunos de ellos psicológicos, algunos de ellos más de coacción, que Sí. en este caso yo creo que no hay coacción en principio con el marketing. No, porque en realidad no te están obligando, ¿no? Claro, Al menos no conscientemente. Que claro, luego sí, que como estamos hablando de todo este tema de estudiar el cuerpo humano y el claro, cerebro. claro. Pero bueno. O sea, nadie te obliga conscientemente, pero subconscientemente te están... Sí. Pero no sé si la coacción implica Claro, o sea, amenaza, implica, ¿no? no es, sino, o sea, aquí no hay nada de si no compras una Coca-Cola te voy a matar. Claro. Pero, pero bueno, o
sea, en ese sentido sí que es distinto con el adoctrinamiento como tal, Sí. o a lo mejor el adoctrinamiento no necesariamente es así, pero bueno. Ujú. Por ejemplo, el adoctrinamiento religioso no es así, Claro. pero sí que hay otros matices más de familia, más de, pues eso, es un poco más de coacción. Sí. Y claro, vivimos en una época que encima de esto es que tenemos un bombardeo de información, es que no es un anuncio al día, es que nos Ujú. comemos anuncios cada 2 minutos, prácticamente toda la página web hay anuncios. Sí, ahora hay mucha polémica, por ejemplo, con el tema del mundial, ¿no? Con el tema esta de la. Es que, claro, no sé si, como tú eres más de baloncesto que de fútbol, no sé si lo estás siguiendo mucho. Pero hay como pausas, se han puesto La pausas hidratación. de hidratación que se ve claramente que son pausas para poner anuncios. En la NBA también pasa que hay obligatoriamente, entre cada cuarto, obligatoriamente hay una pausa Ujú. y esa pausa es de anuncios. Es un tiempo muerto largo y son para poner anuncios. O sea, claro, es que se va como dividiendo el partido, al final va a quedar como. Ahora, por ejemplo, el fútbol está esta tendencia de que va a haber 4 partes, en realidad, más cortas. En Sí, baloncesto todavía hay 4 cuartos, ahora va a empezar a haber 8. sí, sí. Entonces, es como. Y todo esto es por tema de marketing y tema de publicidad, también, obviamente, tema económico, ¿no? Porque a estas competiciones les interesa que haya anuncios para financiarse. Ujú. Pero sí, quiero decir que lo mueve la publicidad y el marketing y todo esto. Sí, o sea, cada día pues hay más marketing, más Sí. publicidad, más publicidad encubierta también. Ujú. Muchas Que series esa es ahora empiezan. peligrosa, además, eso sí que es peligrosa, bajo mi punto de vista. Yo creo que en Europa en concreto sí que hay leyes de la publicidad encubierta. De Sí, que... esta que se hizo relativamente polémica de los influencers que tenían que poner en algún sitio que era publicidad lo que estaban haciendo. Sí, sí, sí. Porque a veces como que te colaban el anuncio sin que te dieras cuenta. Mm. Entonces, bueno, tengo algunos ejemplos de extremos de neuromarketing, Vale, porque yo me creo interesa que esto. son interesantes. Sí, sí. El primero es sobre fritos, no sé si conoces fritos, las patatas fritas Sí, las de estas que son Lay's, así como como rectángulos. tiras de maíz se Esas llaman, están muy ¿no? buenas, además. No es publicidad, pero que es verdad que A mí están muy también me buenas. gustan. Pues descubrió que las patatas, las bolsas de patatas, las mujeres no las compraban tanto como los hombres. Ujú. Y lo que descubrió es que el motivo es que la bolsa era brillante y estas destellos brillantes provocaban una sensación de un sentimiento de culpa en las mujeres. Ah, sí. No sé Como de que dónde. estaban comiendo algo que no tenían que comer o algo así. Sí, sí, o no sé exactamente lo que. Pero solo de verlo y que brillase, te sentías como culpable si lo fuese a comprar. Ya, No sé por qué tampoco, de dónde viene esto de que le pasa a las mujeres y no a los hombres. Entonces lo que hicieron es, bueno, mis patatas están bien, pues voy a dejar que no sea brillante. Y pusieron la bolsa de patatas mate. ya. Y mejoró, vieron, o no se sabe. Entiendo que sí. Sí, sí. Me parece súper Luego, curioso eso. por ejemplo, Microsoft, claro, las empresas tecnológicas pues también están un poco a la vanguardia de Claro. esto. Microsoft ajusta los colores y brillos de sus anuncios para provocar sensaciones. O sea, la manera en la que salen las Hostia. cosas en los anuncios de Microsoft no es Sí. casual, sino que lo ajustan para que, pues eso, aquí tienes que sentir esto, aquí tienes que sentir aquello. Y el global que sea felicidad Ostras, o paz. eso sí que me parece una locura, no lo sabía. Y lo mismo, durante los últimos 10 años, Amazon ha estado optimizando mucho su web, tanto en Ujú. paleta de colores, como en localización de los botones, como Sí. en cosas así, en pasarela de pago, para, pues básicamente para optimizar la capacidad de venta por cliente. Ujú. Entonces, si tú vas a Amazon ahora, bueno, hace 2 o 3 años, creo que si entrabas en Amazon, depende del IP o la hora a la que te conectases, podrías tener un Amazon de distinto color, la página web. Ah, sí. Porque estaban probando cuál de ellas daba más Ah. ventas. Entonces, el azul este que encontraron es el que optimiza Este la azul publicidad. típico que ya no lo cambian, que lleva un montón de tiempo Es el que optimizaba al menos las ventas. Sí, me parece súper curioso. O sea, yo no sé hasta qué punto esto se puede medir o sea, que no sea casualidad, que no sea que a lo mejor pillaran, que empezaron a probar y le salían, como dices tú, que era por IP, a lo mejor las IP que se. A lo mejor no era por... Lo dije, lo dije yo, Sí, no, pero... pero bueno, sí, quiero decir que la forma en la que tenían de distribuir los colores, a lo mejor se les asignaba el color este azul que dices tú a zonas donde había más poder adquisitivo y otras, pues, se me ocurre, por ejemplo. Sí, entiendo que esto es un proyecto que lleva años y, o sea, y suficiente cantidad de gente para que no haya sesgos estadísticos en Sí, principio. Porque si es verdad que si lo haces con 10 personas, pues no significa nada. no, en Pero absoluto. si lo haces con 1 millón de compras, Durante no sé cuántos años, pues sí. ya imagino que sí Y teniendo en debería... cuenta fluctuaciones en la situación económica y todo eso. Y si lo implementaron así es porque también
llegarían a esa conclusión Sí, sí, de, sí. vale, dentro, o mínimo dirían, vale, dentro de lo posiblemente mejor, o sea, de que a lo mejor no afecta tanto, pero dentro de lo que afecte, este es el Sí. mejor. Porque es verdad que teniendo en cuenta las ventajas que... Es que me sorprende mucho porque teniendo en cuenta que Amazon, o sea, te ofrece ventajas que no te ofrece una tienda. Quiero decir, si tú te vas a comprar, por ejemplo, no sé, un móvil, puedes comprártelo por Amazon o puedes ir al MediaMarkt o puedes ir a una tienda de electrónica y tal y comprártelo ahí. Ujú. Entonces yo creo que las ventajas que ofrece Amazon a la hora de vender, quiero decir que me sorprende que cambiar el color de la página web o que cambiar la disposición de los botones y tal No, pero hagan la diferencia, ¿no? ponte esta situación, te quieres comprar un móvil, lo Sí. miras en Amazon, pero por el color, por lo que sea, No no lo compras. Sí. Y al día siguiente vas al MediaMarkt y ese ya sí que lo has comprado. Ujú. Entonces lo que quieren es la predisposición a que hagas, A que lo compres. a terminar la venta. Ya. Porque si solo estás ojeando, pues eso no va a cambiar Sí. nada. Si no vas a comprar del principio, no vas a comprar, pero Lo que quieres es que la gente que entre a ojear que se sienta empujada a comprarlo, ¿no? eso es, Que no se quede simplemente en voy a comparar precios, voy a eso es, mirar características del móvil ya. eso es. Ujú. Bueno, yo ya quiero dar un paso atrás para pensar en para qué sirve el marketing. Vale. Bueno, yo creo que la Wikipedia lo define o lo llama como inclinar por medios psicológicos la balanza motivacional del sujeto hacia tu producto y haciéndole más propenso a comprar tu producto. Sí, bueno. O sea, básicamente, el marketing, en mis propias palabras, Ujú. eh, es, si tú tienes un producto en tu poder, intentar generarte una ventaja hacia ti, haciendo a la otra persona pensar que tu producto tiene mucha valía. Ujú. Entonces, al final es esto de, pues, saber venderse es saber generarse ventajas. Claro. O sea que eso se puede aplicar, el marketing se puede aplicar de una manera más general a política, religión, emparejamiento, o sea, buscar pareja, Ujú. trabajo. O sea que en todas estas hay un factor de marketing de que si yo me hago ver bien, voy a generar una ventaja mayor para mí. Ya. Pero claro, lo que pasa es que lo que llevo pensando un tiempo es qué pasaría si estas técnicas de optimización del subconsciente humano se utilizasen pues eso, en política, en religión, en emparejamiento, o sea, en busca de parejas. Sí. Y lo que he encontrado es que en política sí que se usan. Hombre, claro, los políticos todo lo que sea engañar y manipular y todo eso, lo tiene, vamos. Eso también está a la vanguardia, igual que Google y que Sí. Microsoft. Pues se hace tanto en el lenguaje, las expresiones que usan, Ujú. las palabras que usan, Sí. en el vocabulario, las emociones, cómo lo dicen, en los diseños que se presentan en las campañas. Se hacen muchos test Sí. y bueno, todo esto me hace pensar que al final hay que tener mucho cuidado con cómo se habla, o sea, cómo se vende uno. No, desde luego, desde luego. O sea, yo creo que esto es una ciencia absoluta. O sea, hay gente que se dedica a enseñar a otras personas a venderse y a... Sí, sí. O sea, yo creo que sí, tienes toda la razón ahí en ese punto. Y tengo la sensación también de que yo, por ser una persona que ha nacido en Arganda, que soy más o menos del pueblo, Sí, bueno. eso a lo mejor nos hace ver menos atractivos que si tuviésemos otro tipo de acento, otro tipo de pronunciación, otro tipo Ya, por el simple hecho de hablar como hablamos. de vocabulario, Hombre, sí, eso siempre, ¿no? El tema del atractivo de los acentos y todo eso, sí. A ver, puede ser. Es verdad que esto siempre lo puedes mejorar o cambiar. mejorar. Sí, a ver, mejorar. Es que me resulta un poco feo decir. Yo, Optimizar. sí, porque es que mejorar, o sea, me parece que no hay acentos que estén bien o que estén mal. O sea, puede haber acentos que se entiendan mejor o que se entiendan peor. Ujú. Acentos que te puedan gustar más o gustar menos, pero me parece como que no es la palabra correcta decir mejorar un acento. O sea, hombre, sí, obviamente, si lo ves desde el punto de vista de, pues para ser presentador de televisión, hay muchos presentadores de televisión que Sí, utilizan neutralizan conceptos, sí. eso es. Pero luego les escuchas hablar en una entrevista que les están haciendo o en un vídeo que a lo mejor han subido a sus redes sociales o algo así y tienen un acento murciano, andaluz o gallego que no pueden con eso. De hecho, recuerdo que De Gref, que es murciano, Sí. en una entrevista cuando todavía era La Resistencia, Ujú. dijo que él al principio cuando hacía vídeos tenía acento murciano normal Sí. y que se esforzó como durante un año a forzarse a hacer un acento Neutro. neutro o más neutro
y que por eso habla, o sea, habla como muy... O sea, tiene una buena dicción, la verdad es que habla bien, Sí, pronuncia bien, pronuncia tiene, bien. vocaliza, sí. A ver, yo no sé, la verdad es que nunca he escuchado a Def en este caso que estamos hablando de él, nunca he escuchado hablar Ya no lo con un hace, acento claro. murciano, debe ser que lo ha perdido completamente. Sí, ya sé que lo ha perdido. Ujú. Pero bueno, quiero terminar con unas cuantas reflexiones, no sé cuánto tiempo van a tener. Y la primera que quiero hacer es si te parece ético estas prácticas del neuromarketing. Si habría que limitarlas. A ver, yo creo que hay que controlarlas, por supuesto. O sea, me parece bien que tú quieras vender tu producto como el mejor producto y buscarle todas las ventajas y saber qué ventajas tienes que potenciar y qué ventajas a lo mejor no son tan interesantes para... O sea, hacer un estudio del público al que le vendes para ese tipo de cosas me parece bien. Hacer un estudio del público para intentar manipularlo y que ellos se sientan más inclinados, ¿no? Era la palabra que utilizabas antes cuando has definido marketing o algo así. O... Sí, inclinar la balanza motivacional. Eso es, porque utilizar ese conocimiento para inclinar la balanza motivacional de las personas hacia tu producto y manipularlos para que compren tu producto me parece algo ya más peligroso. Es un Porque poco estás manipulando, es que es una manipulación. al punto de chantaje casi. Sí, Si totalmente. no me haces caso, te vas a sentir mal porque te estoy chantajeando emocionalmente Sí, de sí, sí, tus sí. impulsos más... Y además no es que te lo digan, o sea, están yendo a tu subconsciente y a tu psicología, ¿no? O sea, me parece peligroso como mínimo, la Ujú. verdad, porque es que ya me has metido miedo, la verdad, con el melón este que has abierto. A ver, que también que esto también lo tengo que decir, que esto tiene un límite, o sea, que tampoco no pueden Sí, hacer con nosotros cualquier cosa. claro, O obviamente. sea, te pueden hacer convencer que una Coca-Cola es un buen producto, mejor que la Pepsi. Por ejemplo, he leído que el de neuromarketing, curiosamente, que se había visto que la Pepsi daba mejor recepción de estímulos que la Coca-Cola Ujú. cuando tomaban a oscuras, cuando se toma a oscuras, Sí, pero cuando se veía la etiqueta, la gente iba a Coca-Cola. la gente no es que iba a Coca-Cola, es que recibía mejor estímulo por la Coca-Cola. Ah, O sea, que eso está medido. claro. Pero eso, me pueden convencer de que la Coca-Cola está mejor que la Pepsi. Pero no me pueden convencer, por ejemplo, o de momento no me pueden convencer de que la Coca-Cola, una botella debe valer 100.000 euros. Claro. O sea, hay límites. Pero sí que es verdad que todo esto te hace pensar en las elecciones que tomas a diario Mm, y en cuántas de ellas no estén condicionadas por lo que te han metido en la cabeza. sí. Yo creo que hay un ejemplo, a mí hay un ejemplo que me viene a la cabeza que es el de Apple, que te venden como, o sea, la estrategia de marketing de Apple siempre ha sido la exclusividad, que en Ujú. realidad es una chorrada, si lo piensas, ¿no? Porque tú te estás comprando un teléfono, tú quieres que tu teléfono tenga, Demasiada pues como conexión. un ordenador, ¿no? Que sea rápido, que tenga memoria, que tenga tal, y te venden la exclusividad, te venden a lo mejor un poco la seguridad, que ya ni siquiera, porque antes sí que es verdad que lo hacíamos, pero ahora sobre todo todos los anuncios de Apple es la cámara. Se centran en la Sí. cámara, como si te estuviesen vendiendo una cámara Y de, lo de fino vídeo. que es. Y en lo fino que es. Y dónde tiene colocados las cámaras en el teléfono y el botón de desbloquear. O sea, eso yo creo que tiene mucho que ver con un tema de lo que estamos hablando de hacer un estudio de tu público y ver qué le interesa a tu público, ¿no? Porque, o sea, me sorprende que un teléfono lo vendas por la cámara que tiene. Pero a mí me parece bien que tú satisfagas lo que le interesa a tu Sí, público. sí, 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 no digo que Esa es esté otra mal. cosa. Yo no digo que esté mal, ¿eh? O sea, Yo lo que digo es que, bueno, por ejemplo, de Apple, más neuromarketing justo de Apple, sí. es el caso famoso este de que en las películas el símbolo de Apple siempre tiene que salir boca arriba Ujú, o las series, y que ningún villano puede llevar un iPhone o un Apple, o sea, un Mac. ujú. Si un personaje tiene un Mac, es que no puede ser el villano de la película porque Apple no permite que... O sea, Apple denuncia a las productoras y No, eso. me imagino que Apple pagará a las productoras para que metan sus productos en las películas o en las Sí. series, Pero, pero con la condición de que, o pagará esta por la condición de que esos productos tienen que salir, pues no lo había pensado yo eso, fíjate. O sea, no me había fijado nunca pues en que eso ocurría. o sea, vamos, que es conocimiento común. Yo Eh, no lo sabía. pues Me sí. fijaré a partir de ahora, seguro. O sea que fíjate, por ejemplo, es una estrategia de neuromarketing que no quieren asociar nada malo al símbolo de Sí. Apple. Ni siquiera un malo o sea, ni siquiera, yo qué sé, Es verdad que hay muchas veces que los villanos en las películas son más reconocidos y más queridos que. Porque, por ejemplo, en Star Wars pasa, ¿no? Que Darth Vader es como sí, un personaje súper reconocido e y yo diría que querido también. Y es el villano, en realidad. o el Joker. O el Joker, por Imagínate ejemplo. Joker con Sí. un iPhone, pues, Ujú. pues no lo dejarían. Y tengo más preguntas, pero bueno, te quiero hacer una que me interesa también. Vale.
si se te ocurren mecanismos de defensa contra este tipo de marketing. ¿Qué podemos hacer nosotros por nuestra cuenta? Que no sea, quiero decir, regulación es una cosa, eso no depende de Sí. nosotros. Pero ¿qué podemos hacer que dependa de nosotros para protegernos contra este tipo de marketing? A ver, yo siempre he pensado que ante este tipo de cosas, bueno, y ante y ante cualquier cosa, la información es poder siempre. O sea, informarte muy bien de este tipo de estrategias que toman las empresas, de qué tipo de engaños utilizan para venderte, ¿sabes? O sea, yo creo que si tú sabes de qué manera te van a engañar, te vas a dar cuenta de que te están engañando, ¿no? Y yo creo que eso pasa con esto y pasa con cualquier tipo de estafa, vamos a decir, ¿no? Sí. A la que te puedas enfrentar a lo largo de tu vida. O sea, saber cómo te van a engañar es el mejor mecanismo para evitar que te engañen. Eso es lo que creo yo. No sé si tú habías pensado en alguna otra cosa. No voy a pensar nada, lo voy a hacer así como cosa para reflexionar, pero sí, es una buena manera. Mm. Que Yo, es complicado porque claro, estamos hablando de que esto ya lleva más de 100 años, a lo mejor casi 100 años estudiando y aprender esto en 10 minutos es imposible, por y ejemplo. saber cómo te van a engañar, pues claro, si lo sabes, no te van a engañar. Pero la cosa es Que lo sepas, ¿no? que hay mil trampas y que no caigas en una. Claro, Yo, totalmente. como ejemplo no sé si neuromarketing, sí, me imagino, Ujú. bueno, no sé Sí, si sí. llamarlo neuromarketing porque no va tan a fondo. Pero en mi trabajo hay una persona que trabaja como gerente, digamos, Sí. y cada vez que habla de un proyecto siempre habla con palabras muy positivas. Habla de este proyecto es muy chulo, va a estar genial, ya verás qué contento vamos a estar muy a Para gusto. venderlo, ¿no? Y ese tipo de cosa de vocabulario, a la que a mí me saltan en este caso, Sí. justo por esto, me saltan las alarmas. Habrá otra gente en la que pues eso sea como un efecto placebo a largo plazo de decir, wow, Ujú. vaya proyecto más chulo acabo de hacer. Pero al final lo que tienes es esas alarmas racionales o Sí, y que emocionales. se te activen automáticamente. Hay una mosca por ahí. Sí. Por saco. Sí, ¿no? Y que se te activen cuando las detectas, claro. Pero claro que eso, por ejemplo, a lo mejor tú esto lo has interiorizado a base de experiencia, ¿no? De que te lo hagan y que te digan, no, es que este proyecto es increíble, Ujú. va a ser genial, los resultados van a ser súper importantes, tal, y luego ejecutar el proyecto, ejecutar la idea, no sé qué, y darte cuenta que era mentira. Una Que te haya tontería. pasado varias veces y que. No, justo contra esta, yo tengo que decir que estoy más preparado o más consciente por mi pareja, por mi novia. Ujú, Porque como ella ha estudiado sobre lingüística, por ejemplo, uno de sus libros favoritos es el de 1984, que ujú. una de las cosas que hacen para controlar a la gente es cómo controlar su vocabulario, quitarle Prohibir palabras, palabras, prohibir sí. palabras. Entonces, no me lo he leído, entonces no voy a hablar mucho de ello, pero es estas cosas las que, como he escuchado hablar de ello y a ella le entusiasma, Ujú. yo también me fijo cuando Claro. lo escucho. Pero, claro, esta es la cosa que yo sé. Ujú. Pero las 6 o 7 otras más que no conozco, por Claro, ejemplo, es que la página web, el color de la página web, aun sabiéndolo, es que no puedo no claro, caer. claro. No puedo hacer nada. Si voy a entrar en Amazon, me va a volver a pasar. Sí, porque además yo creo que eso es algo que va en el subconsciente, no es algo que Claro, puedas controlar, ¿no? claro. No entrar en Amazon es la solución. Claro, pero entonces por esa regla 3, pues te quedas en una esquina de tu casa y Justo, justo. entonces tampoco puedes estar así. Pues nada, si alguien tiene también alguna anécdota de vida sobre... O estrategias de estas que quiera compartir para estar más protegidos ante posibles chanchullos marketingianos que nos quieran colar. Y con esto vamos al segundo melón. Vamos a ello. Tun, 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 turun. Tur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 un. Tan, nan, 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 nan. Pues vamos ya con el segundo melón de la jornada, ¿no? Yo hoy vengo a hablar de algo que me gusta bastante, que es la historia y más concretamente la historia reciente. Que, bueno, tengo una anécdota que yo creo que tú la conoces, que es del examen de selectividad que hice yo de historia, que saqué un 2, fui a revisión y me bajaron un 85. Entonces, a pesar de eso, o sea, la historia es algo que me gusta, ¿no? Yo me intento consolar, la anécdota esa, pues yo me intento consolar pensando que es la letra. Tengo una letra muy fea, entonces yo creo que fue por eso. Pero sí, a mí la historia me gusta y sobre todo la historia más o menos reciente, ¿no? Siglo XX, También sí. esa anécdota es un orgullo, puede ser un orgullo. En plan, en aquella época era un manta, pero ahora Sí, me he no, instruido. o sea, te digo que a mí esa nota me dolió muchísimo, ya no porque me bajara la media de toda la selectividad y todo eso, que también, pero porque la historia era una asignatura a la que yo le tengo cariño. O sea, no es que sea ni mucho menos un experto, pero
sea, me gusta saber de cosas de historia y leer cosas y ese tipo de historias, ¿no? Pero me dolió especialmente por eso, porque, y sobre todo porque es bastante humillante. No sé de hecho ni por qué lo he contado, ni por qué debería haberlo hecho, pero sí. Entonces voy a hablar de este periodo de finales de la Segunda Guerra Mundial y el periodo de la Guerra Fría. La segunda, siempre me da como cosa decir que a mí el periodo de la Segunda Guerra Mundial es un periodo que me interesa y que me llama la atención, porque es como un periodo demasiado oscuro Sí, de la historia de la humanidad. Pero yo creo que es algo que, además es algo bastante común, ¿no? A la gente le suele como el interesar. morbo por... Sí, ya no morbo, sino las cosas, aprender de las cosas que ocurrían en aquella época, de cómo se vivía, y sobre todo los errores que se cometieron, bueno, llamar errores a eso, o sea, de los crímenes que se cometieron para que no, para saber reconocerlos ahora que están empezando a ocurrir un poco en algunas partes del mundo, saber reconocerlos bien, ¿no? Entonces, bueno, después empiezo ya con un poquito con el contexto de lo que quiero hablar, ¿no? Lo que digo, finales de la Segunda Guerra Mundial, que duró desde el 39 al 45, si no me equivoco. Acaba la guerra y pues Europa básicamente está hecha pedazos. O sea, los países que no están destruidos por la propia guerra están destruidos por causas secundarias de la guerra o porque, como en el caso de España, están destruidos porque se destruyeron a sí mismos. Hay millones de muertos, hay una pobreza extrema, la economía está completamente colapsada. Entonces, en lo que es esa situación, digamos, obviamente las viejas potencias de la humanidad, que eran, pues, en ese momento eran Reino Unido, era Francia, Alemania, podemos incluir Italia, claro, con esta situación pues dejan de ser las potencias y aparecen los dos famosos bloques, ¿no? El bloque capitalista y el bloque comunista, ¿no? Entonces tengo aquí algunas notas. El bloque occidental o el bloque capitalista sabemos que estaba liderado por Estados Unidos, ¿no? Y estaba integrado por países de Europa Occidental, sobre todo, ¿no? Reino Unido, Francia, la República Federal Alemana, que era la parte occidental de Alemania cuando se dividió, Italia, toda la parte de Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica, tal, no sé qué. Luego en América también había países, obviamente, Canadá, México, toda América Latina. En Asia también teníamos a Japón, teníamos también a Australia, Nueva Zelanda, un montón de países, ¿no? Y luego teníamos este bloque occidental, este bloque capitalista, estaba caracterizado sobre todo porque eran democracias liberales, bueno, más o menos. Luego vamos a ver por qué digo esto de más o menos, porque luego es verdad que Estados Unidos como que siempre, digamos que facilitaba, con el objetivo siempre de buscar aliados o buscar nuevos estados satélite, por así decirlo, siempre he intentado facilitar golpes de Estado y dictaduras militares de extrema derecha y cosas así. Sí, incluso Para atentar contra las incluso- pocas democracias. Que por eso digo que son cosas que se están repitiendo ahora, ¿no? Porque es un poco lo que ha ocurrido en Venezuela, que es verdad que, bueno, son temas un poquito más Sí. complicados y escabrosos, porque, bueno, la situación en Venezuela era bastante complicada y sigue siendo. Pero son cosas que se están empezando a repetir, ¿no? También se caracterizaba, por supuesto, por el capitalismo, por la economía de mercado y por la existencia de la propiedad privada. Y luego tenemos el bloque occidental, que estaba liderado por la Unión Soviética, junto con otro, que eran, bueno, eran 15, lo tengo que apuntar, pero esto lo he puesto de memoria, creo que eran 15 repúblicas federales, esto lo tengo lo de la memoria, no sé si me he equivocado, si hay algún historiador que nos esté escuchando que nos corrija. Y luego, pues, integrantes tenían la República Democrática Alemana, que era la parte oriental de Alemania, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, luego China, por supuesto, Corea del Norte. Muchos de estos países eran de la URSS, ¿no? Sí, bueno, Polonia creo que no era Unión Soviética, Checoslovaquia diría que tampoco, ¿no? Eso es luego lo que fue... Checoslovaquia puede que no. Bueno, pero eran países comunistas. O sea, Eran países comunistas, yo sé sí. que eran países como satélites de... Sí, eran estados satélite de la Unión Soviética. Pero yo juraría que Hungría, Rumanía, Bulgaria, no estoy seguro si eran parte de la Unión Soviética. Habría que mirarlo. Yo diría que no, pero no lo sé. Bueno. No estoy seguro, la verdad. Y luego también, esto que yo no sabía, países también en África, como puede ser Mongolia, Angola, Mozambique, Etiopía. ¿Mongolia? Sí. Mongolia es... Bueno, está en Asia. Sí, Mongolia está en Asia, es sí. entre China y Rusia. Angola, Mozambique, Etiopía. Y luego hubo otros países que como que formaron parte de todo este bloque, pero luego salieron, como puede ser Yugoslavia o Albania. Y has dicho que México estuvo con la parte capitalista. Sí. Pero México no estuvo con...
O sea, México no era aliado comunista durante la Segunda Guerra Mundial. No estuvo Bueno, colaborando con Rusia. bueno, Estados Unidos Sí, bueno, en realidad también. sí. Pero luego, claro, es que hay que diferenciar un poco entre lo que es los intereses durante la guerra y los intereses en la posguerra y Es que en la etapa de la quiero recordar revolución. también, que a lo mejor por esto lo digo, que México colaboró con la República durante la Guerra Civil Española. ¿Con la República Española? Sí. Sí, puede ser, no estoy seguro. Pero Entonces, claro, eso me hace pensar que era un país más bien comunista en aquella época. Más cerca del comunismo que del... puede ser. Es que no estoy seguro de ese dato, no lo tengo confirmado. Yo pienso que sí, pero bueno, tampoco estoy seguro. No... Bueno, pues luego lo miramos y si no lo he dicho, el historiador que nos esté escuchando que nos diga si es así. Pero yo lo tenía localizado en México y además todo lo he buscado, lo tenía localizado como parte del Sí, puede ser. bloque capitalista. Igual, en aquella época, claro, yo creo que los intereses le hacían unirse más a la parte capitalista que a la parte comunista, ¿no? Mm. Entonces, pues bueno, esta es la situación, ¿no? Entonces, sabemos que a finales de los años 40, ya después de la Segunda Guerra Mundial, claro, las situaciones que tenemos, las dos grandes potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, pero claro, Estados Unidos se da cuenta y dice, joder, aquí vamos a tener un problema porque tenemos un océano de por medio entre nosotros y nuestros aliados. Sin embargo, la Unión Soviética Es el bloque. es, claro, y están además en el continente, que eso es lo que preocupa especialmente a Estados Unidos, ¿no? Entonces, en caso de una invasión de la Unión Soviética a algún país aliado, digamos, de Estados Unidos, puede suponer un problema, ¿no? Porque entre lo que, en aquella época, entre lo que tardamos en cruzar el Océano Atlántico y cruzamos todo el continente para llegar a la zona de conflicto, perfectamente se ha podido instalar ya la Unión Soviética, podría haber conquistado varios países, haberse atrincherado y se estanca la guerra y tenemos un problema, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que ocurre es que nace la OTAN, que nace en el 1949, ¿vale? Que es este mecanismo que va, el principal, o sea, es defensivo, en teoría, y la principal, digamos, instrucción o característica de esta alianza es si atacan a uno, respondemos todos, ¿no? Esa es un poco la idea que tenía Estados Unidos cuando crea la OTAN, o cuando lidera la creación de la OTAN. ¿La OTAN ha llegado a actuar en algún momento? La OTAN, a ver, yo diría que sí. Yo diría que sí que ha habido operaciones en las que, por ejemplo, cuando el tema fue en Afganistán o fue en Irak, cuando mandó Aznar Mm. al ejército, eso fue una operación de la OTAN, si no me equivoco. Pero eso fue una operación ofensiva, ¿no? Porque Irak no creo que fuese parte de la OTAN. No, o sea, claro, es que ahí está el tema de Estados Unidos y todos estos relatos que ellos inventan, el casus belli, que siempre suelen inventarse para invadir un país, ¿no? Entonces, en teoría fue un movimiento defensivo, como todos los que hacen, pero en la práctica yo pienso que fue algo más ofensivo, ¿no? Algo más por intereses incluso económicos, digamos. Pero yo creo que sí que ha habido operaciones de la OTAN. Que no sé si, puede ser que sí, pero si ha habido algún país que haya atacado a un país de la OTAN como tal, o sea, como lo que Rusia ha hecho a Ucrania. No Que si no lo sabes, no lo sabes. No lo sé, no lo sé. Yo tampoco Ahora lo estoy sé intentando hacer memoria. y no me suena, la verdad. No creo que esto haya ocurrido, porque eso significaría Una guerra gorda, la sí. guerra directa. O sea, tendríamos que haber respondido. Sí, por eso no me suena. Estamos obligados. Entonces yo creo que no. Sí que es verdad que ha habido momentos en los que algún país ha estado ahí Te aviso. traviesos y amenazando y tal. De hecho, Israel es parte de la OTAN. No tengo ni idea. Porque, claro, o sea, podrías decir que a lo mejor Irán ataca a Israel. Es que, claro, como es una situación tan extraña y tan compleja y con tantos matices, tantas aristas que es complicado decirlo. Pero una invasión como tal de un país como ha hecho Rusia con Ucrania, porque Ucrania no es parte de la OTAN, creo que sigue sin serlo, No es. yo creo que no ha ocurrido nunca. Entonces, pues, de momento, y esperemos que siga así, ¿no? Entonces, primero se crea la OTAN, primero para defender a cualquier país miembro, que es pues, obviamente del lado es aliado de Estados Unidos, y luego para responder a esa pregunta de decir, oye, ¿qué hacemos si Rusia invade o la Unión Soviética invade algún país de la OTAN? ¿Cómo hacemos hasta que lleguen los refuerzos de Estados Unidos? Que obviamente en los años 50 los años 60 no es lo mismo que ahora. Ahora es relativamente sencillo cruzar el Océano Atlántico. En aquella época se tardaba mucho tiempo, mucho más del que se tarda ahora, ¿no? Pero claro, como que da la sensación de que no es suficiente, ¿no? Porque claro, que a lo mejor, yo que sé, algún país de estos
que el Luxemburgo defienda el bloque capitalista, pues a lo mejor es un poco ficticio, digamos, un poco difícil de cumplir, ¿no? Entonces aquí se crean, y es a donde quería ir con el melón, unos ejércitos que son como secretos, ¿vale? Son unos ejércitos que se llamaban Stay Behind. Estaban, digamos, inspirados en los movimientos de resistencia que había en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que el más famoso es la resistencia francesa, ¿no? Que era una especie de agrupación paramilitar que actuaba en las sombras, que se dedicaba a hacer labores de espionaje, que se dedicaba a entrometerse en las operaciones de los nazis en Francia y todo eso, e intentaba desestabilizar de alguna manera, ¿no? Con las capacidades que tenían. Entonces, bueno, eso eran ejércitos ocultos que se preparaban durante años y que estaban respaldados por la CIA. Entonces, tenían tanto inteligencia de la CIA como entrenamiento de los ejércitos de los Estados Unidos, ¿no? Y la idea principal, o la idea con la que se les creó, fue intentar, digamos que, con un papel defensivo, ¿no? Por así decirlo. Ante cualquier invasión de la Unión Soviética, que haya un ejército de verdad preparado y que sea capaz de defender las posiciones en lo que Estados Unidos llega a la zona de conflicto. Y a estos batallones, o como lo quieras llamar, ¿se les mandaba a las zonas que estaban más cerca de Rusia? ¿O dónde se No, ponían? este es el tema. Eran ejércitos que se creaban en cada país. O sea, estaban, digamos, a las órdenes de los países, pero luego estaban todos coordinados con Estados Unidos y con la CIA sobre todo, que la CIA era como un poco el organismo de coordinación. Esto, bueno, ahora lo voy a contar, o sea, esto está más o menos confirmado. O sea, no es algo, no es una teoría de conspiración ni cosas de estas. O sea, esto es algo que incluso algún primer ministro importante de algún país importante de la OTAN ha confirmado ya, ¿vale? Entonces, pues en estos ejércitos formaba parte gente, pues agentes de secretos, espías, ingenieros, artificieros, militares, e incluso ciudadanos de a pie que eran, pues digamos, fiables, que eran a lo mejor de organizaciones políticas de derechas, capitalistas o incluso de extrema derecha, cosas de ese estilo, ¿no? Y a lo que se dedicaban era eso, pues siempre labores defensivas y luego no es que fueran directamente a la batalla con sus rifles como si fuese un ejército normal y tal, sino que hacían sabotajes, intercambiaban inteligencia entre diferentes países para saber cuáles eran los movimientos de los estados, digamos, enemigos en cada país. Organizaban células, como hace un poco este término que se escucha bastante para todas estas organizaciones terroristas, pues ellos también tenían algo parecido. Luego también creaban arsenales ocultos, en donde había armas, había dinero, había equipos de comunicaciones en caso de que se vieran comprometidas por el enemigo, y las tenían localizadas para que en caso de necesidad se pudiera recurrir a ellas. Es a lo que se dedicaban, ¿no? Y lo dicho, todos estos ejércitos estaban coordinados y conectados con la CIA, que era un poco digamos, el organismo superior que... La organización. Eso es. Y claro, si tienes permiso de la CIA, tienes información de la CIA, tienes entrenamiento de la CIA, pues obviamente tienes muchísima más potencia para enfrentarte a tus enemigos, ¿no? Y lo dicho, esto hasta aquí está todo confirmado. De hecho, en el 1990, Giulio Andreotti, que fue un montón de veces primer ministro y ministro de gobiernos de la República de Italia, esto lo confirmó. Decía que existía un ejército, una organización paramilitar que se llamaba Gladio, en referencia a las espadas que utilizaban los gladiadores en el Imperio Romano y todo eso, y que era, efectivamente, era un ejército stay behind que operaba, pues eso, en el territorio italiano. Y de hecho, a partir de esto, si buscáis Operación Gladio y todo esto por internet, vais a ver que es un poco, hace referencia a la organización de todos estos ejércitos stay behind de todos los países, digamos, aliados de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, claro, aquí es donde ya empieza un poco lo que me gusta a mí de estas teorías de conspiración y tal, y de operaciones en las que parece que ha podido estar involucradas ejércitos stay behind que a lo mejor no les correspondía, porque como ya hemos dicho, los ejércitos estos tenían labores defensivas, ¿no? Solo podían responder, igual que la OTAN, en caso de ataque directo al país, ¿no? Pero Claro, hasta ahora no hay, o sea, este armamento logístico de espías no tiene por qué ser malo hasta ahora. Claro, o sea, aquí simplemente te estás preparando en caso de que te invadan, pues tener unas puertas de acción rápida que te permitan defenderte un poco hasta que llegan los refuerzos gordos, ¿no? Que es el ejército de Estados Unidos.
Pero claro, siempre ha habido sospechas de que estos ejércitos hacían algo más que eso. O sea, no estaban simplemente ahí esperando y armándose y entrenándose, sino que intervenían para que, digamos, la influencia comunista en Europa no tuviese calado, ¿no? Entonces tengo algunas por aquí, algunos eventos que son sospechosos, que son extraños, que ocurrieron en Europa, en países importantes de Europa y que digamos que parece que pueden haber sido obras de este tipo de organizaciones. No están confirmados. Esto no está confirmado, pero sí que es verdad que hay testimonios, hay pruebas que pueden... Hay fuertes indicios. Hay fuertes indicios, pero nunca se ha podido demostrar nada, digamos, en un juicio o en un procedimiento judicial o nada de ese estilo, ¿no? Entonces, por supuesto, muchísimas infiltraciones en movimientos políticos de izquierda o de extrema izquierda, ¿no? Tanto socialistas como comunistas. Todo lo que no fuese derecha o extrema derecha era susceptible de ser. De que estos ejércitos de Stay Behind se entrometieran, digamos, ¿vale? Y aquí lo que hacían es verdad que no hacían nada así muy grave, teniendo en cuenta que ya partes de una base grave, ¿no? Que se supone que todos estos países eran democracias sólidas. Entonces el hecho de que tú te inmiscuyas en organizaciones políticas que no son de tu cuerda, digamos, o de tu opinión política, ya es grave. Pero bueno, no asesinaban a nadie ni ponían bombas ni nada de eso. Simplemente recababan información, inteligencia que compartían luego con Estados Unidos y con el resto de países miembros. Hacían como listas digamos, de personas sospechosas de ser comunistas. Todas estas cosas que se hacían antes, ¿no? Sí, caza de brujas. Caza de brujas, por así decirlo, eso es. Y también seguían mucho a organizaciones sindicales, que en aquella época, pues claro, era algo de comunista total, de rojo y algo que había que perseguir, ¿no? Luego, si vamos a Italia, que es probablemente uno de los países más activos en este tema, hubo una época en finales de los 60, a lo mejor 68, 69, hasta principios de los 80, 81, 82, pero sobre todo durante los años 70, que se llamaron los años de plomo, ¿vale? Durante estos años de plomo, digamos que en Italia se utilizaba como una estrategia de lo que se llamaba la estrategia de tensión, ¿no? De intentar como que la gente tuviese miedo, que la gente estuviese asustada, que hubiese muchos atentados, muchos conflictos, muchos problemas para que la gente como que se acercara más a una ideología política. Intentar como llevar a la gente a ideologías políticas de derechas, intentando pues eso, que la sociedad tuviese mucha tensión y mucho miedo a pensamientos de izquierda, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo un atentado, que es el atentado de la Piazza Fontana en 1969, que fue básicamente una bomba que se puso en el Banco Nacional de Agricultura de Milán, ¿vale? En este atentado hubo 17 muertos y 88 heridos, o sea que fue un atentado bastante importante, con bastantes víctimas, en el que al principio se culpó a grupos anarquistas, que era uno de estos grupos a los que estos ejércitos de Steve como que intentaban controlar, por así decirlo, ¿vale? Luego, en posteriores, perdón, en posteriores investigaciones, se consiguió culpar o se consiguió demostrar que en realidad eran grupos neofascistas los que habían puesto estas bombas, digamos, ¿no? De hecho, se llama, creo que lo tengo por aquí apuntado, Ordine Nuovo, se llamaba la organización fascista que había perpetrado el atentado, ¿vale? Y se cree, por muchos testimonios y muchos indicios, que hubo redes Stay Behind o ejércitos Stay Behind que intentaron encubrir a los perpetradores de este atentado, ¿vale? O sea, no lo organizaron. No lo organizaron. Sino que lo aprovecharon para su... Eso es, con el apoyo de la CIA de Estados Unidos y de la... Esto, como digo, son conjeturas y son sospechas que se tienen de varios indicios que hay. Pero se cree que estos ejércitos, el Gladio, que se llamaba, intervino para ocultar pruebas, destruir pruebas e intentar exculpar a los que realmente habían perpetrado el atentado, intentando poner pruebas falsas para inculpar a los anarquistas, en este caso. Es un poco lo que se cree, ¿vale? Entonces es algo que es bastante grave, ¿no? Porque encima que ha muerto población de tu país, estás encubriendo a los que habían atentado contra ellos, ¿no? También hay otro ejemplo que es ya de finales de estos años de plomo, que es de 1980, que es un atentado también que se llamó la masacre de Bolonia. O sea que ya por el nombre ya se ve que fue bastante grave, ¿no? Que también fue un ataque bomba, en este caso en la estación de trenes central de Bolonia,
y que resultó en 85 muertos y en más de 200 heridos. O sea, esto supuso en aquel momento el atentado más importante en Italia, en la República Italiana, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y de hecho no sé si sigue siéndolo, esto no estoy seguro, creo que sigue siéndolo, pero no tengo el dato concreto. Esto, y aquí pasa un poco lo mismo. Se ocupó a sectores de extrema izquierda y tal, para intentar que la población sintiera miedo, pero en realidad se pudo demostrar que había sido obra de un grupo de extrema derecha que se llamaba Nuclei Armati Rivoluzionari, que ya por el nombre ya tela, ¿no? Sí. Y lo mismo, estos grupos paramilitares lo que hicieron fue encubrir un poco la autoría del atentado, crear pruebas falsas para inculpar a otros grupos de extrema izquierda, como digo, y todo esto con apoyo de la OTAN y de la CIA, y de la CIA sobre todo, de Estados Unidos. Entonces, un poco son como dos ejemplos de los dos extremos, o del principio y del final de estos años de plomo, que yo creo que representan bastante bien lo que se vivía en aquella época en Italia y lo que pudo haber sido el papel de estos ejércitos, más allá de lo que de verdad tenía que haber hecho, que era defender al país. Yo creo que todos estos ejemplos que pones son los motivos por los que hay cierta desconfianza sobre el papel de la CIA y Estados Unidos. Sí, Y cada vez que hay yo al menos, a lo mejor porque mi algoritmo de Twitter es así un poco especial, sí. pero cada vez que hay un atentado o un evento así grave, hay, pues eso, mínimo gente que opina que puede haber sido Estados Unidos o haciéndolo, orquestándolo porque es positivo para ellos, Sí. o que esté cambiando, pues esto de ataques de bandera falsa o cosas así, que esté cambiando la narrativa para que les favorezca el resultado. Claro. Y pues prácticamente en todos los, pues no sé, en todos los ataques que ha habido ahora en Oriente Medio hacia Israel, se ha escuchado cosas así. Sí. De ISIS se escuchaba cosas así, pues que la Mossad había creado una red de inteligencia Claro. musulmana falsa para hacer atentados bueno, incluso el 11S se hablaba de especula que era mentira. de que George Bush lo sabía. Sí, totalmente. O incluso se ha dicho que fue el propio Estados Unidos quien atentó contra su población. O sea, que ni siquiera era parte o sea, eran terroristas, que era Estados Unidos que lo había hecho, ¿no? Sí, yo creo que ya me parece demasiado grave. Sí, pero se habla también y quiero decir, si eso saliera a la luz, a mí personalmente no me sorprendería. O sea, no diría, hola, ¿cómo puede ser esto posible? O sea, diría, si hay un país que es capaz de hacer esto, es Estados Unidos. A mí no me sorprendería que lo supiesen y que no lo No, esto desde luego. De hecho, probablemente lo supieran, porque la inteligencia que tiene Estados Unidos me extraña mucho que no supieran de... Pero del atentado. de ahí a que lo hiciesen ellos, eso ya me parecería demasiado grave. Sí, totalmente. Sí, a ver, a mí me parecería muy grave, pero es lo que te digo, que... Pero que podría ser, sí. Que podría ser perfectamente. Si un país lo puede hacer, es Estados Unidos. Es Estados Unidos, efectivamente. De hecho, escuché, esto no lo tengo aquí apuntado, pero escuché que había como una cosa que se llamaba, una operación que se llamó Operación Cóndor, que toda esta época en la que empezó a haber, sí, en Sudamérica, muchas dictaduras militares, claro, ahí era todo intentar acallar las voces de los disidentes, por así decirlo, o de la gente que era contraria al régimen. Entonces, claro, ellos, los disidentes lo sabían, se intentaban escapar a otros países y lo que se creó fue una red, que es la Operación Cóndor, liderada por Estados Unidos, por la CIA, como siempre en estos casos, que se encargaba de intercambiar información entre ellos y decir, oye, el disidente de la dictadura de no sé qué, de Chile, está en Uruguay escondido. Entonces iban los de Uruguay, lo sacaban, lo torturaban, lo extraditaban de nuevo de vuelta a su país y todo esto gracias a esta red, a este entramado que se llama Operación Cóndor, que estaba liderado por Estados Unidos. Y como siempre, otra vez, de nuevo, Estados Unidos metido en el meollo y haciendo cosas por la espalda. Que eso sí que está confirmado. Esto está confirmado. Sí. Esto creo que está demostrado, está confirmado porque hay un montón de documentos desclasificados de la CIA que lo demuestran y que lo corroboran y se sabe 100%. De hecho, he visto que hay un meme que decía conspiraciones de la gente de derechas. Y era en plan, pues el 11M lo hizo ETA. Sí.
cooperación de gente de izquierdas. La operación Cóndor la hizo Estados Unidos. Claro. Y todas son como, lo sé, o sea, Está confirmado. cuando se desclasificaban los documentos, Claro. o sea, como que no son conspiraciones, como que todas las conspiraciones acaban siendo verdad. Claro, Esa es sí, la- pero es que son cosas tan sospechosas y tan cantosas incluso, porque hay veces que son hasta descarados, ¿no? O sea, que es que casi no hace falta ni desclasificar ningún documento para saber que Sí. son así. Entonces, bueno, si quieres sigo, tengo 2 o 3 ejemplos más. Tengo uno, por ejemplo, que ocurrió en Bélgica, si no me equivoco, sí, en Bélgica. Que se llama, el caso se llama Los asesinos de Brabante, ¿vale? Que ocurrió entre el 88 y el 85. Este grupo que se llamaba Asesinos de Brabante cometieron ataques que eran extremadamente violentos y sanguinarios contra objetivos civiles, simplemente, ¿vale? Hubo en total en estos 3 años 28 víctimas mortales, o sea, bastantes. Sí. Y aquí lo que es sorprendente, o sea, era como hacían robos a supermercados, atracaban a gente, pero era muy raro porque los botines que obtenían de estos ataques eran, o sea, insignificantes. Era una cosa, pues, como para intentar, como para justificarlo, ¿sabes? Que habían matado a 20 personas. Ujú. Pues se llevaban algo de algún sitio y ya está, pero no era, como que dejaban parte del botín en el sitio, no, daba la sensación de que no era el objetivo principal, ¿no? Además, empleaban una violencia que era desproporcionada completamente, eran súper sanguinarios, violentos, no tenía ningún sentido. A lo mejor podían atracar un banco, llevarse el dinero y punto, y dejaban a todos los rehenes muertos, o sea, sin ningún tipo de sentido. Y los autores nunca fueron identificados, que a mí esto es lo que más me sorprende, que matas a 28 personas durante 3 años atentando, atacando objetivos civiles y que en ningún momento se te identifique. Esto es como muy sorprendente, ¿no? Y Ujú. más teniendo en cuenta, pues, Pero se supone que es una banda. O sea, no era una persona, eran. se llama Los Asesinos de Brabant. Es que no se sabe, o sea, se supone que era una banda, sí. No sé si eran solo una persona, pero por los atentados, o sea, por los ataques que cometían, o sea, eran más propios de. O sea, que una persona solo no los podía hacer. Y aquí, claro, se empiezan a salir a la luz o a ejecutarse diferentes investigaciones y todas como que empiezan a apuntar a organismos internos del país que permitían todo este tipo de cosas, pero casualmente todas estas investigaciones o se paraban o de repente se decían, no, es que ya no hay más pruebas, o, ¿sabes? Como que de manera muy abrupta se cortaban este tipo de investigaciones. Y lo mismo, no existe una demostración o una sentencia judicial o una investigación a nivel estatal que ratifique que hubo ejércitos especiales detrás de todo esto, pero todos los indicios hacen pensar que algo había detrás. Algo que encubría a los que ejecutaban este tipo de ataques, que facilitaban material para hacerlo, que les daba información acerca de todo lo que necesitaban para ejecutarlo. O sea, cosas muy sospechosas que lo que digo, se paraban las investigaciones y no iban a más, y por eso probablemente no haya ningún tipo de. Sobre todo esto, por ejemplo, ¿cuál era el objetivo aquí? Aquí el objetivo es simplemente pues, desestabilizar la población y Meter miedo. meter miedo, sí, es terrorismo, Porque al básicamente. final, o sea, porque los otros me están diciendo que, claro, como que lo orientaban a hacerlo parecer un Claro. atentado de izquierdas y con eso intentar desprestigiar a los grupos, pero aquí, por lo que dices, no hay ningún. A ver, es un poco, yo creo que la idea es, tú tienes un gobierno que tiene unas tendencias, digamos, más cercanas al capitalismo, a la derecha, a Estados Unidos, ¿no? Y tienes un grupo por ahí de gente que va asesinando, que va robando, que va atentando. Y tú lo que haces como gobierno es decir, oye, estos grupos son contrarios a lo que yo estoy defendiendo, a lo que yo estoy pensando. Entonces yo como gobierno, mi papel y lo que voy a hacer es defender a la población ante este tipo de cosas. O sea, yo lo que entiendo es eso. Es un poco lo mismo que pasaba aquí en España con ETA, ¿no? O sea, ETA al final, simplemente por el hecho de estar atacando al gobierno de España y al gobierno del País Vasco en aquella época, se está colocando enfrente de ellos, ¿no? Es como lo Sí. opuesto. Entonces yo creo que la idea era esa, simplemente pues generar un enemigo Y justificar medidas. y justificar medidas o simplemente hacer que la gente te vote más a ti por el simple hecho o te apoye más a ti por el simple hecho de que les estás protegiendo frente a los que tienes enfrente. Esa es un poco la idea ante este tipo de actuaciones, yo creo, ¿no? Y yo me pregunto, claro, porque aquí, entre todo esto ha pasado 20 años, todo lo que me estás contando. Sí. Eh,
qué mano negra había en el CIA, porque 20 años, si estamos hablando de política, pasarían por allí 4 o 5 presidentes. Sí, ¿Qué mano negra o qué personas habría en la CIA que serían fijas y que este movimiento en concreto lo mantuviesen durante 20, 25 años? sí. O sea, me resulta muy difícil pensar en un movimiento así organizado que dure Tanto 25 tiempo. años en gobiernos que van cambiando, sobre todo. Claro, es que por eso mismo se dice que los ejércitos estos stay behind están metidos en en toda esta historia, porque estos son ejércitos que dependen, a ver, digamos que no es que dependieran directamente del gobierno de su país, o sea, actuaban en su país y el gobierno tenía conocimiento de ellos y tenía conocimiento del papel teórico que ellos tenían, que era defender al país Ujú. frente a un ataque soviético o a la entrada del comunismo en Europa. Pero luego todas estas operaciones encubiertas, lo más probable es que fuesen de la mano de la CIA. Entonces, probablemente estas actuaciones ni siquiera estuviesen en el conocimiento del gobierno. La CIA, los trabajadores de la CIA no cambian durante los años. O sea, no hay Sí, un bueno, cambio hombre, de. habrá jubilaciones y tal, pero No, me refiero, pero el jefe de la CIA no depende del jefe del gabinete del Estado o algo así. yo creo que de hecho hace poco cambió, no sé si de la CIA o del FBI, cambió en Estados Sí, Unidos. al Patel, Patesh o como No sé sí, si que es era como del FBI acento o de la distintivo. CIA, pero Sí, sí. o sea, yo creo que los nombra el presidente de Estados Unidos. Por eso que si yo soy un gobierno más progresista en Estados Unidos, Sí. porque me estás hablando de la época, pues muchos años de esos estaba Esto a lo mejor es 40 Kennedy. años después o 30 años después de. Bueno, te lo digo, es del 82 al 85. O sea, es 40 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Pero que en esa época hubo gobiernos progresistas, que estuvo Kennedy, por ejemplo. O sea, Sí, Kennedy estaba en el 69. pero Kennedy, o sea, es que ahí es donde está el tema, que el objetivo de esto era desacreditar el comunismo. Entonces yo creo que todos los gobiernos que han pasado y que siguen pasando por Estados Unidos. Incluso los más progresistas son. Sí, Ya, porque puede ser. Kennedy no tuvo el problema este de la crisis de los misiles, no fue con el gobierno de Kennedy, yo creo que sí, de los misiles de Cuba y todo eso. No sé cuándo fue, la verdad. No Eso sé. yo creo que fue con Kennedy, me parece. Es que no estoy seguro, estoy hablando un poco de memoria, pero creo que fue con Kennedy. Y Kennedy, siendo uno de los más progresistas, que de hecho le pegaron un tiro, se lo cargaron, Ujú. también tuvo problemas y tuvo tensiones importantes y estuvo a punto de de entrar en una tercera guerra mundial por culpa Que de de la hecho lucha contra el comunismo. le pegaron un tiro también, se sospecha, se habla, se dice Que fue la que fue CIA. la CIA. Igual. Pues Vete mira, a saber. esto también va en línea con lo que dices tú, que a lo mejor Kennedy era una línea más progresista, no le interesaba todo esto, y la CIA dijo, no, tenemos que defender nuestros intereses y hay que cargarse al presidente de nuestro país, nos lo cargamos. O sea, para que veas que al final y probablemente esto a lo mejor dentro de 50 años salgan a la luz algunos papeles que. A ver, lo de Kennedy yo creo que ya tendría que haber salido, porque ya han Esto fue en el pasado. 60 y pico, ¿no? Yo creo. O sea, en el 69 en la carrera espacial, Kennedy Estaba estaba ya. Yo creo que se lo cargaron por en ahí. los 70 y poco, por ahí. Yo es que no sé si Kennedy llegó a tanto. Yo creo que Kennedy murió antes de la Del hombre en llegada del espacio. hombre a la luna. No lo sé. No tengo ni idea. Bueno, Pero por ahí. habría que mirarlo, pero por ahí anda, sí. Que al hermano de Kennedy también se lo cargaron. Sí, Sí, al hermano de Kennedy también lo mandaron de un disparo. es que se Que, puede que usar también mucho. decían que también era carismático, creo que era el alcalde de Nueva York. Puede ser. Sí, puede ser, pues mira. Veamos lo que dura el Zora Mandami este. Pues a ver, ahora porque ya las cosas es un poco Son más complicado distintas, hacer sí. este tipo de historias. Pero espérate, porque y el de California, creo, ¿no? Que también es súper crítico con Trump. Y dicen que se va a presentar a las próximas elecciones y Ujú. otro que tal. Lo que pasa es que se tiene. Allí como son tan racistas, el de California tiene cara de estadounidense puro y duro. Entonces a lo mejor a ese le dejan, pero al de Estados Unidos a ese le dan matarile echando leches. Vale, voy ahora con uno de Luxemburgo, que este también me ha llamado especialmente la atención, que es más o menos de la misma época, este es entre el 84 y el 86. Hubo como en estos 2 años hubo una misteriosa oleada de atentados, en concreto 20 atentados bomba y 7 robos de explosivos, que no dejaron víctimas mortales, es cierto, porque todos los objetivos eran estructuras o infraestructuras civiles, pues vías de tren, líneas de alta tensión, ese tipo de cosas, ¿no? Y también residencias de jueces, que aquí no sé si iban a por el juez en concreto, era simplemente para asustarles, porque como no hubo víctimas mortales, sino que solo eran todos víctimas o daños materiales, pues probablemente lo que era el objetivo era intentar asustar un poco a los jueces, ¿no? Aquí, claro, el tema es que usaban explosivos plásticos muy complejos y muy avanzados, lo cual hace ver que la gente que perpetraba este tipo de atentados tenía formación militar avanzada, además.
No era simplemente que sabías disparar un arma, o sea, tenías que saber cómo funcionaban estos explosivos, cómo fabricarlos y todo eso. Y claro, aquí surgieron investigaciones que sacaron a la luz escuchas ilegales y corrupción dentro de los servicios de inteligencia de Luxemburgo. Y de hecho esto acabó con el primer ministro en el año 2013, todas estas investigaciones. O sea, porque se vio que el gobierno estaba metido en todo este tema de los atentados. ¿En 2013? O sea, llegó la investigación al 2013. Ah, vale, vale. O sea, tú fíjate lo que entre el 84 y el 86 fue esto y las investigaciones y los juicios y todo eso llegaron hasta el 2013. Y claro, esto siempre se han sospechado de las redes de Stay Behind primero como posibles encubridores o incluso como ejecutores o perpetradores de este tipo de atentados, ¿no? Porque al ser personas que se demostró que tenían conocimientos militares, lo más probable es que fuesen ejércitos ocultos o ejércitos en la sombra. Y ya por último, si quieres, para terminar muy rápido, esto ya a mí me parece el más grave de todos porque implica un golpe de Estado en un país, ¿vale? Que esto ocurrió en Grecia en el 1967, hubo un golpe de Estado que instauró una dictadura militar allí, que duró bastantes años. Y esta dictadura se caracterizó por políticas de extrema derecha, ¿vale? Tanto a nivel cultural, hubo también restricciones de libertades civiles, encarcelamientos contra disidentes, torturas, exilios también. Y aquí obviamente se demostró en investigaciones posteriores que, digamos que las organizaciones anticomunistas del país estaban muy metidas dentro de la política del país, ¿vale? Entonces, es verdad que hubo como un impulso muy grande desde movimientos anticomunistas para que se produjera este golpe de Estado, digamos, en Grecia. Sin embargo, obviamente no se ha demostrado que hubiese ejércitos Stay Behind detrás de ellos, pero sí que se ha demostrado que existía uno en Grecia. De hecho, lo que pasa es que no lo he apuntado, pero se descubrió cómo se llamaba y todo eso, cuál era su nombre clave y tal. Y es muy probable, por las actuaciones que se llevaron a cabo durante el golpe de Estado, que hubiese ejércitos ocultos o ejércitos en la sombra, ejércitos Stay Behind implicados en el golpe de Estado, facilitando todas las operaciones que se llevaron a cabo. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí porque llevamos ya casi 40 minutos Sí, de muy menú. interesante esto. Son cosas que bueno, quiero decir que muchas de ellas no cambian un mundo, pero Bueno, que la gente no lo sabe sí, y sobre todo todas estas cosas como que como no se demuestran o se demuestran 60 años tarde, no tienen ninguna repercusión. claro, es como, de hecho, o sea, yo me he enterado de muchos de estos leyendo ahora para preparar el menú. Porque es verdad que la Operación Cóndor esta sí que la conocía de antes, porque la había escuchado en un par de, yo que sé, en vídeos o cosas así. Pero todos estos casos yo no tenía ni idea. Sí, Y probablemente aquí en España igual también ocurre alguna cosa de sí, esto. yo estaba pensando, o sea, como que muchas de esas cosas suenan a... Pero claro, no sé, en 11M podría ser una cosa así. Lo del inculpamiento de ETA del 11M puede ser una cosa así. Hombre, culpar a ETA se supone, claro, lo que pasa es que el 11M fue más tarde de todo Sí, esto. O sea, sí. ya había caído la Unión Soviética, Sí, sí. todo esto. Pero es verdad que dicen que lo de que se inculpó a ETA fue para el PP intentar un poco lavarse las manos, ¿no? Sí, que por no... Porque las elecciones creo que eran ese fin de semana o algo así. Sí, sí, no mucho, sí, sí. Eran... Pero pues cosas así que no sé. O sea, yo justo esta dieta del 11M no. Pero o pensando en cosas como el atentado pues, el de las Ramblas o el de la Sala Bataclan, si tuvieron alguna intención, alguna pues ocultación. Ya no quiero decir que un país haya hecho eso aposta para que cambiar la forma de pensar sobre X. Sí. Pero que las fuerzas militares de algún sitio supiesen lo que iba a pasar y no se hizo nada solo para intentar llevar la narrativa global hacia una manera de pensar y justificar posibles futuras acciones y cosas así. Claro. Porque igual la guerra de Siria, puedes justificar la guerra de Siria, cosas así. Pues a lo mejor no es verdad, pero te hace pensar que puede serlo. que puede serlo. Sí, de hecho se han dado casos ya de cosas así que hemos estado hablando, ¿no? De países que cometen injerencias contra otros países para instaurar sus gobiernos. Yo Estados Unidos lo ha hecho, yo creo que lo ha hecho en todos los continentes. Sí, seguro, sí. Seguro, y confirmado y sin confirmar, seguro que lo ha hecho en todos los continentes. Lo único, pues eso, que a mí lo que me fastidia es que esas cosas parece que no tienen repercusión. Como que Estados Unidos sigue siendo se sigue llamando y se sigue viendo como el país de la libertad. Sí.
cuando es el país más manazas del mundo. Ujú. Bueno, a día de hoy, pues yo qué sé. Puede que China sea más o igual de manazas que Estados Unidos, pero de manera distinta. Más discretos, por lo menos, ¿no? O sea, menos sabotaje, más redes comerciales. Sí, digamos que es una invasión no violenta, ¿no? Sí, Por así sí, decirlo. exportación de gente, redes comerciales y todo eso, una invasión no violenta. Sí, Pero eso no es, voy a derrocar al gobierno aquí porque me sale la idea de la nariz. porque me viene a mí bien y voy a poner el que yo considere que es lo que hace poco ha pasado con Venezuela, pero eso ya ni siquiera se han ocultado. Esto ha sido de cara. Es que esto ha Acciones sido de frente, sí, en una operación de 2 o 3 horas han sacado al presidente de allí, lo han jugado, lo han metido en la cárcel y han puesto a quien consideraban ellos que les venía mejor. Ujú. Porque obviamente no fue pensando en la población venezolana, No. porque han dejado lo mismo. Han dejado lo mismo, sí. Han dejado lo mismo, lo que pasa que, pues eso, a la segunda. En fin, bueno, pues la semana que viene tendremos un especial. Ya veremos, Probablemente sí, a ver lo que hacemos. ya veremos qué hacemos. A lo mejor venimos disfrazados o, Sí, yo creo que deberíamos aprender una habilidad y demostrarla aquí en directo. Hacer volteretas con una movida así. o grabamos, o sea, hablamos en turco, por ejemplo, algo así. Buah, Qué emociones, ¿sabes? eso molaría bastante. Cada uno en un idioma diferente y luego lo subtitulamos. Pues Bueno, nada, pues nada, tenemos buena semana. ir por la sombra.